Buenas tardes, buenas noches, de vuelta bienvenidas a Radio Centella y al programa particular de La Pulpería de Yoda. Una vez más estamos con Tommy, Nau y un invitado en particular porque nos falta Augusto, pero igual hubiera venido si hubiera venido Augusto también, nuestro querido señor Julián. Nuestro camarada caído. Tenemos un camarada caído y conseguimos un compañero para reemplazarlo. No, mentira. Esta jornada vamos a hablar de videojuegos e historia, o historia y videojuegos, o videohistorias y juegos. Y por eso trajimos también, entre otras cosas, a nuestro querido Julián. ¿Querés presentarte un poquito? Antes tenemos un pequeño anuncio que hacer, que es: la patria está en peligro y queremos de tu ayuda. No, estamos en un contexto complicado. La verdad no sé si quieren comentar algo al respecto, pero estamos justamente en un contexto de una sesión de legisladores que sabemos que va a salir complicada como mínimo, en la que se está poniendo en juego básicamente el futuro del formato del país, la matriz productiva del país y demás cuestiones, que tienen que ver con la inversión de empresas, con la situación previsional, con la cuestión de la seguridad nacional. Básicamente se está poniendo en juego el país. No queríamos dejar de comentarlo, estamos en el contexto, pero bueno, también es cierto que el entretenimiento sirve. Y bueno, para hacer un poco de catarsis vamos a empezar a explicar un poco qué es lo que viene a hacer nuestro querido señor Julián acá. ¿Querés presentarte un poco quién sos, qué haces, cómo estás, de dónde venís? DNI. Documento 38252. Naciste en este país, planeás irte. Los últimos números de tu tarjeta. Y la parte de atrás. ¿Qué zapatillas usás, el talle? Buenas noches a todos, todas, todes. Soy Julián Agustín García, estudiante avanzado de la carrera de Historia, adscripto de Economía 2, interesado en historia reciente, el último siglo de nuestra historia, en economía, en particular en tecnología digital. Entre las tecnologías que me interesan está, las IAs y además los videojuegos. Y hoy quería hablar justamente un poco de esta cuestión. ¿Qué son, cómo se comen y qué se puede hacer con eso? Si tiene algún tipo de utilidad más allá del mero divertimento o entretenimiento. Sí. Perdón, golpeo mucho la mesa. Sí, la producción no le gusta que golpeemos la mesa. Primero, yo ya hice un trabajo de investigación sobre los videojuegos y me tocó leer una cantidad infinita sobre qué es un videojuego, qué es un juego. Cada disciplina científica inventa su propia definición. Entonces, voy a dar una sola definición que a gente no le va a gustar. Gente de informática especialmente no le va a gustar, porque yo lo miro siempre desde la historia y de las ciencias sociales en general. Y la historia es la mejor ciencia de todas, así que es la ciencia imperante. Creemos nosotros en el imperialismo de la historia. Por supuesto está la historia a la cabeza y después vienen todas sus hermanas. Bien, antes de ir a el videojuego como cosa en sí misma, quiero hacer una pequeña diferencia y separar esas dos palabras que están unificadas en una. Primero, que es un juego, y después vamos a la parte de que es un videojuego. Yo acá me anoté una definición muy sesuda, que no busqué en ningún lado y no saqué de ningún lado, sino que la produje. Eso hacen las personas inteligentes. La saqué de contenido intelectual. O sea, de historia. La saqué de Wikipedia, no, mentira. Es una actividad que ocurre entre una o dos personas. Primero, es una actividad social. Implica seres humanos reunidos y socializando. Que está organizada o regida por una serie de reglas o normas. Ahí ya tenemos una segunda cuestión, que hay normas. Hay algo que las organiza, las sistematiza a esas personas en esa actividad social. Ahora bien, ¿cuál es el fin? ¿Simplemente nos juntamos a hacer algo siguiendo una norma? No, siempre hay una finalidad. Puede ser divertimento, yay, hacer cosas entre personas, jugar a las cartas, al truco. Hay un ganador, hay un perdedor. También se puede aprender.
jugando a algo. Por ejemplo, en Economía 2 tenemos un juego sobre endeudarse. Lo produjo la cátedra, es un juego de tablero donde vos descubrís al final del juego que siempre va a ganar el Fondo Monetario Internacional. Sí, Yo lo vengo jugando desde hace 20 años. exactamente. Es la historia de la vida. Yo diría que Caputo es el challenger, es el boss final de ese juego, me parece. Bueno, Mina Diamante. otra estrella más para Argentina, entonces. Es un gran juego, después lo voy a socializar. Coronado de Gloria Vivamos. Sí, sí. Coronado de deuda, vivamos. Respecto a esta cuestión de aprender y juegos en general, está el Monopoly, conocido por todos, todas. No sé si conocen ustedes el origen del Monopoly. Particularmente sí, pero siempre es lindo cuando lo cuentan. Sospecho que tiene que ver con el monopolio, no sé. Bien, Ahí va. ¿Va por ahí? bien. Lo creó una señora yankee llamada Elizabeth Maggie entre 1903 y lo patentó en 1904. Se llamaba The Landlord's Game, y a partir de ese juego todo un conjunto de hijos de remil puta le plagiaron el juego, y después surge otro tipo más adelante en los 30 que se lo replica, lo vuelve a patentar y lo empieza a vender como Monopoly. ¿Cuál es la intención de esta señora, que estudió un montón de economía, entre otras muchas cosas? Muy inteligente, después googleenla quién es. Lo que quería era mostrar que el monopolio era algo a lo cual el sistema capitalista tendía a partir de la cuestión de las tierras y la propiedad de las tierras. Así que, si alguna vez le interesan, googleenlo porque está en serio muy, muy interesante. ¿Repetirías Sí. el nombre de la creadora? Elizabeth Maggie. Maggie con IE al final. Ok. Bien. Y ya dije esto de que puede o no haber ganadores en los juegos. Y los juegos, además de ser simplemente cosas, actividades que pueden entretener, son bienes culturales. Es decir, hablan de nosotros y nosotras, de nuestras sociedades, de nuestras artes y culturas. Por eso es interesante, por ejemplo, el ajedrez, que es un juego medieval donde podemos ver distintos actores y actrices de la época medieval, cómo se relacionan entre sí. Tenemos los peones, que están justamente cuidando a la casta o a la clase más importante de la época, la clase feudal. Y después tenemos a quienes delimitan el espacio, que son las torres, que es el castillo. Las torres son las que definen el espacio. Después tenemos al alfil, No, los caballos tienen. a los caballos, ahí está la caballería, que es el ejército armado que defiende a ese grupo dentro del castillo. Después tenemos al sacerdote o alfil, que es el sector religioso, que justifica a través de la religión justamente a quien están en el centro de la dominación, que es el rey y la reina. Así Ahí que puedo nombrar un pequeño precedente. totalmente. Como siempre suele pasar en varias cosas, desde el limoncello hasta el ajedrez, suelen ser inventos asiáticos que se los terminan apropiando como propios. Está bueno nombrarlo porque, bueno, en el caso del ajedrez, por ejemplo, si no me equivoco, el tema del alfil eran los elefantes, por ejemplo, y había como otras reversiones de todas las piezas. Y bueno, obviamente con la ruta de la seda y el tema del Islam entrando en Europa, tarde o temprano lo toman los europeos y lo terminan moldeando. Vos me estás diciendo que si los elefantes eran los alfiles, lo podemos pensar en sacerdotes elefancios. Me gusta, sí. Ok. Bien de sociedad persa en el Age, que Me ya gusta. hablaremos. Wolof. Yo quiero traer la perversidad enorme que es que un peón, si llega hasta el final del tablero, se vuelve reina. ¿Y si los peones son todos travestis? Un buen trabajo de investigación. Ojo, O Tranquilamente. andróginos, también podría ser. ¿O simplemente no se rigen por la dicotomía de la... ¿Cómo es? De la... ¡Ay! Se me fue. Del binarismo sexual. También, ¿por qué no? ¿Cuál sería la enseñanza implícita ahí? Si vos llegás lo suficiente al campo enemigo y volvés, ¿te podés volver una reina? Es que no ¿Te vuelven. podés casar con el rey? No vuelven en realidad. ¿Y ¿Es necesario casarse con el rey para ser reina en el ajedrez? Uf, Y lo dejamos para otro programa. Claro, los peones no tienen género. No. Son peones. claro. Pueden ser femeninos o masculinos.
Pero bueno. Lo dejamos para la próxima charla. O sea que por todos favor. los peones son posibles esposas del rey. Bueno. Son posibles reinas. Bueno, es un golpe de igual estado de Literal, peones. literal, sí. Es un golpe comunista. Igual eso es muy, muy interesante mencionarlo, porque muchas veces damos como por sentado que el ejército sí o sí es masculino, y sabemos que a lo largo de la historia en numerosas sociedades las mujeres también estaban al frente de la batalla. Y bueno, en este ejemplo que estábamos dando, justo me acabo de acordar de Juana de Arco, que también la vamos a retomar dentro de un rato con el Age, pero justamente es una aldeana que llegó a lo más alto, así que podría ser. Y también acá, o sea, no es que esté en contra de ir para el lado europeo, pero también trayendo un poco de idiosincrasia nuestra, María Remedios del Valle y Juana También, Zurduy. sí, Bueno, Juana Zurduy no era peona, pero bueno, se entiende el punto. totalmente. Bueno, volviendo. Los juegos son entonces cosas que podemos hacer, jugar para entretenernos, son bienes culturales y en nuestro presente son bienes mercantilizables. Son pensados dentro del sistema capitalista. Se pueden comprar, vender, transaccionar. Bien, y ahora vamos a la parte núcleo de toda esta cuestión, que es ¿qué es un videojuego? Porque creo que tiene una problemática más a todo lo que ya dije. Un videojuego es, primero, un juego que requiere necesariamente un soporte de tipo digital para ser jugado. ¿Qué es un soporte? Es algo que se tiene que utilizar para ser jugado. Por ejemplo, el celular. El celular es un soporte digital. La computadora, una tablet. ¿Qué más? Yo puse consolas. Las consolas de videojuegos son otro tipo de soporte. Sin esos soportes no se pueden jugar los videojuegos. Es una cuestión muy concreta. Condición sine qua non. Sí, es obligatoria y hay mucho debate justo en este punto de, bueno, hasta dónde ponemos el límite. Por eso yo puse la palabra digital. Porque, por ejemplo, en el ajedrez, vos que necesitas un tablero y fichas. Eso es un soporte también. Por eso la aclaración. Y por eso la importancia de cada palabra que metí ahí. Bien, también es un bien cultural. También habla de nuestros pueblos. Si un videojuego es creado en Estados Unidos, no va a tratar de mostrar lo mismo. Por ejemplo, Call of Duty, que es un juego de guerra, donde generalmente Estados Unidos o la Unión Europea son los buenos, y del otro lado los malos son o los rusos, o los comunistas antes de ellos, o los chinos, o los vietnamitas, etc. Bien, también son bienes mercantilizables, son parte del sistema capitalista, es decir, que tienen un público objetivo al cual son producidos, sean mujeres, hombres, jóvenes, ancianos, etc. También dentro de esta cuestión de que son bienes mercantilizables podemos pensar la mano de obra necesaria para producirlos. Hacer un videojuego no es cosa de simple, requiere de cientos, incluso miles de personas que interactúan constantemente. Hay programadores, hay guionistas, hay diseñadores gráficos, hay sociólogos, hay historiadores, hay psicólogas, ¿qué más? Hay actores, actrices, son un montón de personas distribuidas por el globo, mancomunadas para hacer un producto y venderlo en el mercado. Y también dejan parte de sí, como ya dije. Sí. Eso sobre todo en videojuegos de industria grande como los AAA, Sí. como por ejemplo Ubisoft, Microsoft, Bethesda, etc. Y me parece genial que lo nombre porque yo sigo bastante la industria de los videojuegos y justamente se dio un debate hace relativamente poco, o se viene dando en los últimos 7-8 años, pero que está en boga todavía, que es cómo se relacionan las empresas en este mundo ya capitalista encrudecido, donde las fortunas se amasan cada vez más, son más nucleadas, y cómo se lleva eso con respecto a los trabajadores y qué tan de ellos y ellas es el producto final, porque tenés, como dijiste vos, programadores y programadoras, diseñadores, actores, actrices, coordinadores, distribuidores, gente de marketing, toda esa gente laburando que obviamente lleva un montón de tiempo y de dinero
pero después ellos solamente se ven crancheados, que es el término que se usa para cuando hay una... Sí. Ah, perdón. No, no. Te estoy spoileando, Grosero. estoy spoileando el speech, pero me refiero a cómo se lleva esa relación, digo, de trabajador como proletario y el producto final y la plusvalía que se la queda a estas grandes empresas. Y es Y terrible. yo voy a sumar una cosa más, así que nos respondes a los dos, me parece. Por el tema que yo recuerdo que hay una empresa, ahora no me acuerdo, pero la estética es muy similar al Minecraft o al Lego, que lo que hace es te pone todas las herramientas para que vos crees tu juego dentro de esa app. ¿Cómo dijiste? Roblox. Ahí está. Roblox, sí. Exacto. Y entonces ahí lo que pasa es que directamente parecería como que no hubiera equipo, sino que la misma gente se mete y hasta podés ganar plata o no, depende de cómo logres vender ese juego, digamos. Entonces ahí qué pasa, pues ahí ya es como otro, no sé si llamarlo mercado paralelo o qué, Sí, es como algo... de hecho IKEA, la empresa de muebles, estaba haciendo una especie de, no sé cómo se llama, una tienda virtual donde mostraba los muebles y ofrecía algunos salarios a personas para que estén ahí y traten de vender muebles dentro del juego. O sea, estamos superando los límites El capitalismo. de la mercantilización, ¿sí? Sí, sí. Y yo nombro a los trabajadores justamente porque lo que dijo el compañero Ricky, que es la cuestión del crunch. ¿Qué es el crunch? ¿Y qué es lo que más sufren los trabajadores de los videojuegos? Es básicamente que las empresas le dicen, primero un videojuego es un proyecto. Un proyecto que dura 5 años aproximadamente. Vos como trabajador vas a, por ejemplo, solamente hacer una pequeña parte minúscula de ese juego. Y lo que hace la empresa es siempre presionar a cada uno de esos trabajadores al punto máximo diciéndole, tenés que terminar de hacer, por ejemplo, la bota que va a usar un soldado porque el equipo de, no sé, Indonesia está haciendo el resto del cuerpo del soldado y necesita tu bota. Entonces no podés tomarte vacaciones hasta que no termines de hacer la bota. Y así con todo el juego. Y presiona a cada equipo hasta sus límites. Sin ningún tipo de vacaciones. Y hay veces que llegan, yo he escuchado equipos, de estar laburando 3 años sin vacaciones, con el mismo salario clavado. Y es terrible. Sí, son menos los casos que te pagan las horas extras que te corresponderían, claramente. Hay otros casos que te pagan un bono de acuerdo a la ganancia del juego, lo cual está sujeto a doble presión, o sea, la presión de tiempo y la presión de calidad. Pero en la mayoría de los casos es como si vos te explotan, te exprimen hasta más no poder, porque tienen que seguir tiempos que marca la agenda de los accionistas, porque también es eso, hay muchos intereses de por medio y el que termina siempre perjudicado es el laburante. Y por eso yo traía a colación esto de Roblox, porque ahí es como, bueno, usemos la creatividad de los niños y directamente, trabajo gratis, no le pagamos nada a nadie, salvo que alguien te compre el juego o un ítem, y ahí capaz ganas algo, pero ellos se quedan con todo, básicamente. Además hay otra cosa que es, bueno, voy a adelantarme 1000 pasos, pero por ejemplo en Assassin's Creed, en el Black Flag y en el... bueno, ves la compañía... No, en esos que jugás en primera persona, que tu personaje es de presente, ahí vos echás un vistazo de cómo es Ubisoft. Pero bueno, es After Entertainment, pero en realidad vos ves cómo es Ubisoft. Y lo que ves ahí es una instalación muy moderna, con todos los equipos instalados por todos lados, y si vos haces un recorrido por el lugar, vas a encontrar, bueno, lugares donde se puede jugar los jueguitos, cosas así que vos decís, qué lugar ameno para trabajar, qué lindo sería trabajar acá. Bueno, cocinas, hay una instalación completa. Y eso tiene mucho que ver con la explotación también del trabajador, porque, bueno, los periodos de descanso que te dan, vos los tenés dentro del lugar de laburo. Claro. Y ahí te controlan también hasta el descanso. Y ahí está también la parte graciosa, ¿no? Te controlan hasta el momento de entretenimiento, el momento lúdico. También lucran con el momento lúdico, que habla mucho también de nuestro tiempo, ¿no? De cómo se empezó a hacer el capitalismo no solo con el plusvalor del trabajo, sino también a partir de el consumo por el entretenimiento. Como por ejemplo, bueno, nos pasa con las plataformas Netflix,
ahora lucran también con el entretenimiento. Con tu Vos ocio. no solo, claro, con tu ocio, no solo con tus horas de trabajo. Bueno, lo mismo pasa en la empresa de los videojuegos. En la empresa de los videojuegos es total. Lucran tanto con tu tiempo de entretenimiento como con tu tiempo de laburo. Sí, incluso cuando la vida de un programador es sentarse en una computadora que está controlada por el sistema central de la compañía, en el cual tienen una serie de pestañitas que son muy parecidas a los juegos que fabrican, donde tienen que completar tareas y actividades. Más rápido las haces, más ganancia vas a tener. Comillas, comillas, ganancias. Entonces también la producción por parte de los laburantes está gamificada, como se le tiende a decir. Y eso que mencionaste de meter un espacio de confort y relajación dentro de la compañía es justamente también para controlarlos y justamente que se eviten hablar de, che, ¿y si nos aumentan el salario? ¿Y si nos dan vacaciones pagas? Lo que sea. Es parte de esta época terrible en la que estamos viviendo. Postcapitalismo. La distopía Es del el- siglo XXI. Es, ¿cómo se llama el libro de A Good Place? No, A Good Times. ¿El de Orwell decís? No. No, el otro, que no es el de Orwell. Huxley, el de Sí, Mundo Feliz. El Mundo Feliz. Sí. Es otra forma de dominación. Si no leyeron, leanlo, está bastante bueno. Habría que- Sí, ahí Y hay un juego del tema. Ahí es bastante más turbio, creo yo, que 1984. Porque 1984 de Orwell, por lo menos, vos ves cuál es tu opresor y de última lo podés enfrentar. Aunque parecería que no, que siempre te capturan. Pero en Huxley directamente, desde que sos un feto, te programan para que seas de determinada forma. O sea, ya estás destinado. Ya es como más turbio. Para ponerlo por ahí un poco más en criollo, somos un capítulo de Black Mirror constante. Claro, sí. Es así. Black Mirror se basa en la realidad. Claro. Eso es lo que tienen que empezar a entender muchos. Sí. Sí, totalmente. Bueno, en Black Mirror hay mucho de esto, de por ahí no tanto de los videojuegos, pero sí de las realidades virtuales o de controlarte el sueño o de tratar de de alguna forma modificarte la memoria o la visión, digo, un montón de cosas que hoy por hoy de a poco va pasando. Sí, totalmente. Volviendo un poquito. Volviendo a volver. Vamos a... hablamos de público, hablamos de trabajadores, hablemos un poco de la industria, qué es lo que hace, además de todas las cosas que estuvimos hablando hasta recién. Más o menos un videojuego lo que se tarda en producirse son entre 3 a 5 años. Cada vez se tarda más en hacer un videojuego y no menos. Porque cada vez los videojuegos tienden a ser un poquito más hiperrealistas. Y eso requiere texturas, ¿sí? Pieles de los personajes de mayor calidad, es decir, más pesadas, más laburo, etc. Entonces, otra cuestión a tener en cuenta. ¿Cuánto tiempo podés tener a una persona siendo explotada a su máximo? Por 3 años, 2 años, 5 años, ¿cuál es el límite a toda esta cuestión? Es una de las industrias menos reguladas porque se tiende a creer que justamente como está relacionada a las tecnologías digitales, es de avanzada, y si es de avanzada, quienes más van a saber qué límites se necesitan imponer van a ser sus propios empresarios. Por ejemplo, tenemos el caso de X, o ¿cómo es que se llama? The Boring Company de Elon Musk, que justamente quien pone el límite a sus propias tecnologías es el mismo empresario. No son ni sus trabajadores, no es el Estado, es el privado. Sí. También creo que como está la cuestión de lo artístico, que ya de por sí es bastante menospreciado, es como que nadie sabe muy bien cómo regularlo. Entonces tenés la parte tecnológica y la parte artística y quedan a la buena de Dios. Sí, es también difícil, por ejemplo, una persona que diseña, que hace dibujos de arte como referencia para los que hagan niveles de un juego. Supongamos que labura una semana. ¿Cuánta paga tiene que tener? Claro. Bueno, son pocas cosas las que están reguladas en el sector. Hay muy pocos sindicatos, en parte porque son las mismas compañías las que contratan a otras empresas
que se meten en la compañía y les lavan la cabeza a los trabajadores para que, uno, no creen un sindicato propio, y dos, a los trabajadores que sí quieren tratar de hacerlo, apartarlos o despedirlos lo antes posible. Es también terrible. A eso le sumamos también que la mayoría de estas empresas grandes, porque también hay desarrolladoras indies o más chicas que no tienen esa mecánica, pero capaz que lo van a laburar después, pero estamos hablando de las mega empresas, que son muchísimas, que lo que hacen también es diversificar los lugares de laburo. Entonces, como por ejemplo Ubisoft es el caso más llamativo, pero hay montones de otros, que tenés Ubisoft Montreal, Londres, hay creo que en Indonesia, en Brasil, en China, o sea, sí, hay en cada punta del código. Argentina también tiene su cosa. Sí, no sabía. Bueno, tenemos también ahí crancheo. Lo que hacen es, bueno, si vos te sindicalizás, bueno, listo, cerramos acá o bajamos los recursos acá y los llevamos a otro lugar donde la sindicalización o la unión de trabajadores no esté tan bien vista, entonces llevamos los recursos para allá y listo. Jodete por querer sindicalizarte. Sí, totalmente. Y también como industria, cada desarrollo... A ver, un videojuego es una tecnología digital en sí misma. Cada videojuego desarrollado trata de ir un poquito más allá con esas tecnologías y desarrolla nuevas tecnologías digitales para otras industrias. Por ejemplo, en el mundo del cine, cuando vemos un dragón hecho con 3D, quienes habían sido pioneros en hacer ese tipo de figuras 3D súper realistas son los videojuegos. Y es gracias a ese empuje constante que tienen los videojuegos en los 90 que empieza a existir cosas como Toy Story, que es una de las primeras películas de animación en 3D. Y cada avance que hay se retroalimenta con las demás tecnologías. Bien, sí. Ahí nos dieron una pauta muy buena, gracias Seba X Prime, que habla de la película Free Guy, no sé si la viste. Sí. Bueno, él acá el comentario lo que dice es el ejemplo perfecto de las malas compañías de videojuegos que solo les interesa el dinero. Y es cierto, en esa búsqueda muchos juegos han salido rotísimos, o es lo que está, creo que lo hablábamos el otro día, pero si no igual lo volvemos a retomar, esta cosa de los juegos como tienen que cumplir fechas, salen sin probarse y muchas veces es los usuarios que terminan siendo los beta testers o los testers de última instancia, creo que se decía beta igual, terminan probando los juegos, incluso pagando por probarlos, como son los pre-order o las compras anticipadas, porque claro, como tienen que cumplir juegos, tienen que cumplir metas, dicen bueno, largamos el juego, cumplimos con la fecha, salen rotos, como Cyberpunk, por Cyberpunk ejemplo. Salió rotísimo, Assassin's Creed Unity salió rotísimo y montones de otros juegos. Hay un juego que 76. Fallout 76 salió roto, Far Cry Battlefront 2, Creo que el 5 y 6, Battlefront 2, No Man's Sky también, o sea, son montones los juegos de grandes industrias, sobre todo, porque también es eso, pasa mucho en las grandes industrias que tienes grupos de accionistas que están presionando constantemente y es como una especie de cadena de presiones. Y nada, salen rotos y solamente lo hacen por una cuestión de cumplir con metas para llegar a tener mejor recaudación. Que si nos pusiéramos en más idealistas, si tan solo entendieran que esperando van a recaudar incluso más, pero bueno, eso es otro tema. Pero pasa también que ahora está el tema de famoso pay to win, o también Claro. comprar skins, o bueno, incluso hasta se forman mercados paralelos de eso. Entonces medio que no les importa, porque recaudar van a recaudar igual de cualquier forma. Y eso que todavía no hablamos de la problemática que está generando los videojuegos como FIFA, la ludopatía. u otros, claro, que es la ludopatía a través de sobres de cartas, el azar entre comillas. Pero bueno, nos fuimos un poco por las ramas. No, está bien. Y aparte, piensen, por cada videojuego roto que sale al mercado, por ejemplo, el Cyberpunk, estuvieron 2 años seguidos los mismos trabajadores ultra explotados, otros 2 años trabajando. Sí, jornadas de 14 horas, sin fines de semana. No es gratis sacar un videojuego roto al mercado. Cada vez que ustedes dicen, uy, la puta madre, el Assassin's Creed Unity salió mal de nuevo, eso implica más gente laburando por más tiempo en peores condiciones. Si te interesan los videojuegos, te tienen que interesar sus laburantes.
es así, para mí por lo menos. Por eso es tan particular, perdón que te corte constantemente, pero por eso es tan particular y debería ser una especie de faro el ejemplo de Baldur's Gate 3. Sí. Baldur's Gate 3 es un juego que sale sin microtransacciones, que se retardó varias veces por una cuestión de decir, no, nosotros queremos sacar un producto que sale este precio, no se va a modificar, va a tener estas cuestiones, o sea, esta jugabilidad, esta rejugabilidad además, sin pagas extras, sin microtransacciones, sin apelar a la ludopatía implícita y sin salir roto, respetando, según lo que dicen los propios trabajadores también, respetando la forma de trabajo de los trabajadores, respetando los tiempos que llevan los procesos de arte y de renderización, que no son tiempos para nada rápidos, de hecho son bastante lentos, e hicieron un producto totalmente terminado. Tal fue el impacto, o sea, salió increíblemente, ganó el premio al juego del año. Todo el mundo que lo jugó habla de que es un juego increíblemente completo, complejo y bueno en general. Off topic, ¿podés tener relaciones con un oso? Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Para desviados, te lo recomiendo. Eso es lo mejor. Yo todavía no lo jugué, pero quiero hacerlo para eso. O para convertirme Para oso. Sí. Para También oso. con un calamar medio raro mutante. Y también te puedes convertir en queso, pero eso es una cuestión de las reglas de D&D. Y volviendo al otro punto, la contraparte de eso es empresas como Ubisoft, EA, o Microsoft o Activision diciendo, che, no, eso que acaba de hacer Baldur's Gate no es una referencia, eso es un caso, una excepción que hace a la regla. La regla es que saquemos juegos rotos, caranchando gente, totalmente faltos de alma y de cariño. Bueno, de hecho, yo cito otro ejemplo antes de delegar de nuevo el micrófono, que es la empresa Popcorn, que bueno, es el creador de Plantas vs Zombies, que ahí la empresa que venía haciendo distintos juegos pequeños, cuando hizo eso se hizo multimillonaria. ¿Y qué pasó? Vino EA y dijo, qué ofertón, vamos a comprarlo. Y pasó lo mismo. La misma gente que antes venía trabajando por placer, a su tiempo, probando y sacando un buen producto, la terminaron sobreexplotando para que saque Plantas vs Zombies 2, 3, la versión Call of Duty, que esto, que el otro, y al final quebró la empresa y ahora no saben cómo carajo remontarlo, pues los trabajadores originales se fueron. Vos me estás diciendo que gente que gente que no sabe de videojuegos ni de desarrollo rompió empresas de videojuegos y de desarrollo. No te la puedo creer. Igual EA tiene un historial de ser la empresa más hija de mil putas de todas, tanto para sus trabajadores como para sus consumidores. Pensemos, FIFA, los Sims. Los Sims es tan incomparable, los Sims, porque te saca que lo tuvieron que hacer gratis y ahora tiene una suscripción. Ahora, ¿en los Sims se cobran? No sabés lo que No. Nosotros Yo no sabía que se compraban los Sims. pero ¡Ahoy, ahoy! Capitán. No, aparte a esos juegos te sumo todos los NFL, los MLB, los de básquet, que es una conjunción con 2K, con 2K, mejor dicho, o 2K, dos kirchneristas. Dos cucas. O sea, ahí tienen esa conglomeración de laburos conjuntos que lo único que hacen es hacer mierda a la industria de videojuegos. Perdón que los corté. No, eso. Yo pienso sobre todo en el Sims. El Sims es sacar un juego base que tiene incluso menos que el juego anterior y ir llevándolo con expansiones. Vos agarrás el Sims 2, por ejemplo, el Sims 1. Sims 1, buen juego, sacan el 2, increíble juego de base, vos lo podés jugar sin expansiones, las expansiones suman un montón. Sí. El siguiente juego, traen un juego que es mucho menos completo que el Sims 2 con todas sus expansiones y tenés que esperar 2 o 3 años a que se vuelva un juego completo, más completo que el 2 y aún así jamás lo optimizaron bien. Hoy jugás al 3 con todas sus expansiones y no importa que tengas una computadora de la NASA, no lo podés correr. Porque es así. El 4 pasó exactamente lo mismo. El 4 es incluso peor porque el 4 dividió expansiones y accesorios y te venden, por lo menos en el 3, por ejemplo, te vendían todas las criaturas sobrenaturales en una sola expansión. Ahora en el 4 te venden al hombre lobo en una expansión, al vampiro en otra expansión,
O sea, todo lo que había en un pack antes se vende por separado. Y eso, cada pack sale lo que salía una expansión antes. Podés gastar tranquilamente $20 en cada accesorio. Vos querés jugar como un hombre lobo, pagá $20. Hasta hace 2 años eran $1.500, me parece, todas las expansiones de los Sims. Ahora yo digo, si sos tan idiota como para comprar todas las expansiones, mereces que te las cobren. Mereces que te las cobren. Porque, o sea, de última, Sí. o sea, ponele que estamos en contra de la piratería, ponele. Aunque este país básicamente surge a través de eso, pero bueno, no importa. Ponele que estás en contra de la piratería y te compras el juego base. ¿Cómo vas a comprarte cada expansión, capo? O sea, mereces que te lo cobren y caro, por imbécil. Pero bueno, Bueno, retomando, ponele. ¿Qué hace especial un videojuego? Ya hablamos de la parte técnica y otras cuestiones más. Yo lo comparo mucho con el mundo del cine, porque se le parece, creo que bastante. Hideo Kojima habló. que no te metas con Hideo porque me arranco las piñas. Yo a Hideo lo banco. Al Fideo Konami. No se puede no bancar a Hideo. Incluso con sus falopeadas lo bancamos a Con su Hideo. cinemática de Que se 10 meta en minutos. cada puto juego que hace. Es espectacular. Eso, y que le digan, che, tenés mucha cinemática en tu juego. Bueno, está bien. Próximo juego, 40 minutos de cinemática. Y que en cada capítulo ponga hecho por Hideo Kojima. Eso igual, eso es una vendetta. Si querés podemos profundizar un montón sobre el quilombo Kojima Konami. Eso es una vendetta porque lo echaron y no lo pusieron como creador del juego. Entonces dice, no, me pongo yo solo en los créditos constantemente. La cantidad de veces que mi viejo me llamaron para comer y yo le decía, ya termina la cinemática. It's a Porque trap. terminaban revoleando una zapatilla. Sí. Digo, ya termina. Y si no, peor, estás en un juego online, ponele pausa. Pero no puedo. No puedo, es online. Y Incluso perdés una el partida de LOL ranked. Igual, incluso una partida de LOL tardaba menos que una cinemática de Hideo Kojima. Por Dios. volviendo. Bueno, dale, Julio. Bueno, sí. tenemos, como en las películas, audio o sonido, tenemos imagen, como en las películas. Pero ¿qué pasa? Vamos al cine, tenemos una pantalla, una butaca, un asiento, somos sujetos pasivos. No vamos a interactuar mucho con eso, a menos que pongamos a gritar en el medio de la película, que se vuelve medio extraño, o a llorar, pero no podemos hacer demasiado con esa pantalla. Eso es lo especial de los videojuegos. Vos, frente a un videojuego, tenés siempre un rol activo, indistintamente de lo que tengas que hacer o no hacer. Porque hay juegos que justamente juegan con el sujeto en términos de no tenés que hacer mucho, y ahí es cuando te engañan y te meten cositas. Pero bueno, ahí está la cuestión muy interesante de los videojuegos, que es el rol activo. Vos jugás en la película. No es que ves, por ejemplo, a... voy a tirar un ejemplo medio turbina. No ves a Hitler conquistar Europa. Podés ser Hitler. No ves la Revolución Hearts of Rusa. Iron. Otra vez mencionaron al Don Bigote. No ves a Stalin haciendo la revolución. Podés industrializar Rusia como se te cante el traste. Podés mandar al gulag a tantos kulaks como quieras. No ves a Anakin Skywalker matando younglings. Podés matar younglings. No voy a decir que es un youngling en Bueno, español. pero en un juego podés ser Anakin y matar a Obi-Wan. Por ejemplo. Ahí se la jugaron en eso. O bueno, también en Call of Duty el hecho de que hayan puesto campañas soviéticas ya es como un montón. Pero sí, es cierto, ya poner, no Compañía sé, Hero exigirle 2, a los juego- japoneses o algo así jugable, no te lo van a poner. Bueno, yo traigo lo que yo considero como la mayor experiencia jugable en la que vos realmente te pones en la piel de un personaje y vivís un mundo. Para mí esos juegos son Fallout y los Elder Scrolls. ¿Por qué? Toda la saga de Bethesda lo que tiene es, vos creas un personaje, te elegís tu raza, a partir de la raza que vos elijas, te tratan de cierta manera. Vos vas a la ciudad y ves una cosa, vas al campo y ves otra cosa, ves las contradicciones dependiendo de qué provincia estés. Todas esas cosas que vos las podés ver en la vida real, las ves en un juego ficticio. Y es muy importante eso, porque ahí es lo que yo me gusta denominar juego total, ¿no? ¿Por qué? Porque vos tenés un mapa en el que moverte, podés comer, dormir, cagar, no, cagar no, pero podés tener un mod que no. Hay juegos que se pueden cagar. Hay Sí. un juego, de hecho, que tu punto de guardado es en los baños una vez que cagas.
Sí, ¿cuál era? No me acuerdo, pero es de Play 3 de esa generación. El Duke Nukem me con parece. esto del juego total, el Red Dead Redemption también entraría en Red Dead eso. Redemption es un juego total. Sí. The Witcher 3, podemos hacer una lista grande, la verdad. The Witcher 3, Red Dead, Mass Effect, Skyrim, el Scroll en general, los Fallout también, o sea. Bueno, Mass Effect tiene una cosa que es... Porque Ojo con lo que vas a decir, que te puedo llegar a caer a trompadas. Mass Effect es una de mis 3 sagas favoritas. No, es claramente, yo no la jugué, pero es claramente disruptiva, o sea, rompe todo, para bien. BioWare es increíble. Hasta que los agarró. Hasta que los agarra ella. Estamos hablando Mass Effect 1, 2 y 3, por supuesto. ¿Vos estás diciendo que Andrómeda no es un juegazo? No, si lo hace ella, Me parece bien, me parece bien. No, pero bueno, lo que tiene Mass Effect es que, a diferencia de estos juegos que veníamos nombrando, es que no es un mundo abierto, pero sí se pueden ver todas las contradicciones. Incluso me he rejugado el juego leyendo el códice una y otra vez porque está bien hecho. Las razas son distintas, hay un sistema de clasificación social que vos lo notás cuando vas caminando, cuando te pones a interactuar con todas las personas que están ahí. Las mismas misiones te plantean dilemas, te plantean elecciones que te llevan a experimentar. Tener elecciones en un juego hace que vos experimentes. Por ejemplo, Esas... vean la profundidad de un videojuego que me marcó, que es el Mass Effect, por muchas cuestiones, pero voy a tomar una. La cuestión de los Geth, no sé si te acordás. Los Geth y los Qunari eran... Bien. ¿Qué son para los...? Sí, voy a explicar. Los Geth son una especie de... una raza sintética, son como robots, pero con conciencia. ¿Estamos? Y los Qunaris son la especie que los crea, una especie biológica, de carne. Y ahí está el dilema en el que nosotros ahora estamos metidos. De hecho, mi idea de investigar sobre las IAs viene de ahí, de ver cómo la tecnología desarrollada por los Qunaris, es decir, los Geth, se vuelven tan superiores a los Qunari que desarrollan su propia conciencia y pasan a ser una especie en sí misma. Y ahí viene nuestro dilema con las IAs. ¿Hasta qué, cuál es el punto al cual queremos llegar desarrollándolas? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es la potencialidad? ¿Cuánto nos pueden ayudar? No sé. Igual Mass Effect llega a un punto muy lejano interesante. Porque, bueno, ya cuenta, como no ser spoiler, es un juego del 2012, el último. Ya está. Bueno, juegan mucho con esta cuestión de ser sintético, ser orgánico, cuáles son las diferencias. Incluso en el mismo final, no voy a hacer spoiler porque soy bueno. En el mismo final hay una cuestión con eso, con jugar con lo orgánico, con lo sintético, con la mezcla. Pero incluso el enemigo principal desde el primero es un ser sintético. Y no. O sea, es como que se juega mucho con eso, porque al principio vos lo ves sintético, pero no lo es. Pero es totalmente así, todo el tiempo. ¿Y no hay enemigos contéticos? ¿Contéticos? Puede ser. Igual. La risa de Nahuel habló por mí. Es interesante porque podríamos decir que los soberanos, que es esta raza alienígena entre una cosa y la otra, sintético y biológico, vienen cada cierto tiempo, destruyen la galaxia, sacan todos los recursos necesarios y se van para volver dentro de otros 50.000 años. Son básicamente capitalistas. Me gusta más el nombre en inglés. The Reapers. Extractivistas como mínimo. O sea. Sí, son empresas extractivistas que van, destruyen los países, se van hasta que vuelven a recomponerse y vuelven a saquearlos. Bueno, eso me hace acordar un poco a Warhammer 40.000 también. Todo ese universo que también está roto. Es espectacular, nunca pude entrar, lamentablemente. Y que los Marines hacen justamente eso, es como una humanidad muy futura. Que también es como, bueno, ya destruimos el planeta Tierra, ¿qué otros planetas podemos destruir? Y van por toda la galaxia, básicamente haciendo eso. Y después obviamente van encontrando a otras razas peores, como por ejemplo hay unos androides justamente, que no hay forma de pararlos. Y entonces ahí es como, bueno, ¿y ahora qué haces? Ahora que te encontraste con lo mismo. Pues los droides directamente destruyamos toda vida biológica, pues inferior, y listo, cagaste. Sí, totalmente. Pero bueno, ya creo que con eso estamos como para empezar. Y si quieren, tiro ahí como la primera cuestión, que es cuál es la relación que tienen ustedes
con los videojuegos en general. Empiezo yo. Te gané. Es que igual nosotros vamos a decir lo mismo, pero. Sí. A ver, yo soy parte de esa generación que es muy amplia. No voy a hacer el chiste porque me pegan. Somos mayoría. Somos mayores sí son. Somos el Senado romano. Bueno, soy de esa parte de esa generación que incluso entramos a estudiar una carrera muy académica como es historia en base a este formato cultural que son los videojuegos. Por ejemplo, en mi caso me la he pasado jugando en la compu Total War, Age of Empires, Assassin's Creed y sobre todo Assassin's Creed es el juego que más me convenció de estudiar historia. ¿Por qué? Precisamente por esta cuestión de la representación de las ciudades y el campo y cómo vos vas viendo los lugares a partir de tu personaje en tercera persona que vos manejás subjetivamente, vas yendo por los distintos lugares y viendo cómo es esa sociedad más o menos representada. A medida que van pasando los juegos, más allá de la trama, se fue afianzando más esa cuestión de representar bien el mundo. Los últimos, Assassin's Creed Origins, Assassin's Creed, el Unity representa muy bien la París revolucionaria. Odyssey. A mí me hicieron enamorarme de esa cuestión de ver con ojo crítico el mundo del pasado. Yo sentía realmente con Assassin's Creed que viajaba en el tiempo y veía ese mundo. Claramente que tiempo atrás no había locos con capuchas saltando por los edificios. Pero ¿Cómo que no? Yo no estaría tan seguro. No estaría tan seguro. Vos decís que seguimos en la lucha entre templarios y asesinos. Además hay una trama ahí entre templarios y asesinos que trae un montón de cosas. Una de las cosas que a mí más me fascinaba era la cuestión de los glifos del sujeto 16 y todas las cosas que terminabas desentrañando a partir de ahí, que son una lección de marxismo y sociedades secretas escondidas. Para mí lo implantaron los trabajadores de Ubisoft para tirarnos guiños. Pero más allá de eso, Assassin's Creed me enamoró en un principio para ponerme a estudiar historia, y después cuando empecé a estudiar historia y fui pasando por, nosotros en la carrera tenemos General 1, General 2, General 3, General 4 que ascriben a cada periodo, digamos, tradicional de la historia, ¿no? Antiguo Oriente, Grecia y Roma antigua, historia medieval, moderna, americana, y a medida que iba pasando las materias volví al juego que escribí esa época, qué sé yo, cuando hice General 1 volví a jugar Assassin's Creed Origins y encontraba que muchas de las cosas que habían hecho en esos juegos eran reales, eran fidedignas. La construcción social del Assassin's Creed Origins, la separación de los griegos blancos que están en Alejandría y el mundo rural del Egipto a través del Nilo, estaba tan bien representada, y eso lo empezaba a ver después de haber leído textos y dije, che, pará, hay algo real acá, se puede elaborar los videojuegos con la historia y se puede hacer algo muy impresionante. Hay algo que decís ahí, particularmente del Assassin's Creed Origins, que es el del Antiguo Egipto, pero que pasa acá también en los tres que son más RPG y menos Assassin's Creed, que es esta dicotomía de mundos, o esta división de mundos. Como dijiste vos en el Origins, vos tenés, está basado en el último tramo de la última dinastía tolemaica del Antiguo Egipto, o del Imperio Egipcio, que es un término problematizable, igual. Sí, greco-egipcio. Pues ya es otro estadio, pero bueno, el punto es que el mundo, o sea, el protagonista es un Medjay, que es un personaje muy querido por lo que es la idiosincrasia egipcia para ese momento, y se ve muy bien reflejado cómo te tratan mal en la ciudad, en las ciudades helénicas o romanizadas, y cómo te tratan con respeto y admiración en las ciudades más egipcias, más del sur, digamos. Y esa boludez me parece fantástica, con cómo trata en el Odyssey, cómo te tratan. Depende de si inclinas la balanza, porque se juega en el contexto de la guerra del Peloponeso. Cómo te tratan las ciudades-estado aliadas a Atenas o a Esparta, de acuerdo a cómo fuiste inclinando la balanza. Lo mismo en el Valhalla, cómo te tratan el Valhalla, Assassin's Creed Valhalla está en el periodo de las invasiones vikingas en Inglaterra, más o menos el año 1000 alrededor. O sea, toman ese periodo. También cómo te tratan mejor o peor en lugares más o menos
influidos por lo que es la llegada de los vikingos. Esas cosas que es la construcción de idiosincrasias culturales dentro de los juegos, me parece que Assassin's Creed siempre las hizo bien. Después podemos quejarnos de los bugs, claramente, pero siempre lo hicieron bien. Bueno, pero una de las cosas que tiene Assassin's Creed que es criticable desde el lado, después de 5 años de estudiar historia, y desde la óptica mundial del sur global que tenemos, es Ubisoft es una compañía recontra occidentalista que perpetúa un modelo de historia recontra remil tradicional. Se nota en la elección de los juegos, no por nada trata justamente todo lo que es la genealogía de historia occidental. Pero nos muestra muy bien cómo podríamos nosotros reconstruir el pasado con recursos. La París revolucionaria está muy bien hecha, pero muy bien hecha. Ustedes imagínense nosotros siendo parte de la construcción colectiva de un videojuego que nos lleve a la Revolución de Mayo, al siglo XIX, al Buenos Aires colonial en la época de las invasiones inglesas. O al de 1900, que era un estudiante, una Argentina totalmente con estudiantes nuevos, con gente ilustrada, entre comillas, con estas cosas de la modernidad, como es el Assassin's Creed Syndicate, por ejemplo. Y eso que decís me parece fantástico. Sobre todo, la única queja, además de los bugs del Unity, es que los jacobinos son representados medio como estúpidos, constantemente. Pero bueno, no deja de ser la versión, como dijiste vos, el corte o la lupa con la que se ve esa historia, no deja de ser un poco conservadora, o un poco por ser generosa. No deja de ser conservadora, no deja de tener esta cosa de dicotomía entre buenos y malos, porque también tiene una cuestión de construcción narrativa para un juego que busca gustar a todos. Necesitas buenos y malos, entonces necesitas templarios y asesinos, jacobinos y revolucionarios. Lo único que también no me gusta mucho del Unity, que no es el Assassin's Creed, que menos me gusta igual, esta cosa de que los reyes quedan como bien parados. Capo, eran absolutistas, o sea, no puedes quedar nunca bien parado. Claro. También creo que se suma otra cuestión a esto de los Assassin's Creed, que es el tema de incluso no solo darle valor a lo histórico, sino al patrimonio. Porque recordemos que hace unos 6 años se prendió fuego Notre Dame, y gracias a ese juego y todo el tema de filmar con drones adentro de la catedral y demás, la pudieron empezar a reconstruir. ¿Y quién quiere reconstruir esa catedral fea? ¡Fea! ¿Quién la quiere reconstruir? Pero yo pienso si se prende fuego la Catedral de La Plata y es como, mal ahí. Tenemos la de Colonia, que es la que usamos para inspiración. Igual hay un montón de cosas. Esta cuestión de los recursos también es como mi segunda pata para decir, esto me inspiró a la cuestión de las discusiones históricas en los videojuegos cuando ya me metí en historia. Claro. Nosotros somos el sur global, no tenemos los recursos de los videojuegos de tipo de... Ojo, están saliendo ahora. Sí, justo. pero ¿qué hicimos durante los últimos 20 años para poder imprimir nuestro sello, para mostrar nuestro mundo, para imprimir nuestra geografía en un videojuego? ¿Qué es lo que hicimos? Creamos mods. Sí. Y ahí la comunidad modder de Latinoamérica ha hecho maravillas, ha creado juegos solos con su propia wiki, con su propio códice, que tienen textos y textos y textos de historia. El mayor ejemplo que puedo poner, Age of Empires 3, totalmente revestido para tratar la guerra de independencia y también la guerra de la Triple Alianza. Y tienen su propio códice, como los Age tienen su propio códice, pero en vez de retratar la historia europea, que los Age of Empires también repiten la historia occidental. Age of Empires 1, historia antigua. Age of Empires 2, Edad Media. Y Age of Empires 3, la Edad Moderna, descubrimiento. Sí. Y Age of Empires. Claro. Siguen una lógica que es una genealogía. Después, con las expansiones últimas fueron agregando más mundos. Ahora están los indios, los africanos. Sí, pero cuando sale en el 98 el Age of Empires 2, Age of Kings, tenés, creo que en el 98 o el 96, es 3 civilizaciones europeas occidentales, 3 orientales y 3 asiáticas. Nada más. O sea, y encima son recontra estereotípicas. Sí. No había mucho más y no dejaba de ser totalmente eurocentrista, porque nada. Pero creo que hay un punto interesante que menciona Tomás, que en el mundo de la tecnología
hay grupos que son revolucionarios o contrahegemónicos. Uno es el mundo modern, que son las personas que crean o herramientas o expansiones o texturas o cosas para los videojuegos de forma gratuita y que los socializan, los comparten con la comunidad gamer de forma, sí, gratuita. Otro de esos movimientos se me fue de la cabeza. Mods para todos. Otro de esos movimientos son el movimiento hacker. Hay que tenerlo en cuenta que hay un grupo hacker que es más revolucionario y otro que es más vamos a lucrar. Pero bueno, ahí está. Ahí me acordé. Y otro es el movimiento de que lleva a cabo la piratería. Esos son como los tres grandes movimientos en relación a la tecnología digital, que lo que hacen es un poco romper las pelotas al capital, básicamente, a las grandes empresas, a las grandes compañías, y lo que hacen siempre es compartir la información al pueblo. Ahora bien, retomando tu pregunta inicial. Sí. Él dijo que le inspiró Assassin's Creed para entrar a la carrera. ¿A vos? Yo soy adicto completamente a los juegos de gestión de recursos y estrategia militar. El Total War 2 es mi gran obsesión. Horas y horas y horas y horas de juego, creo que... El medieval. No, el ROM Total War 2, perdón. No, el ROM Total War 1 y el 2. Las dos cosas. Me encantan. Obsesión. ¿Querés describir a grandes rasgos, igual acá son todos friki, pero a grandes rasgos, en 4 o 5 líneas, de qué va el ROM Total War 1 y 2? Bien, voy a empezar el ROM Total War 1, que es el que más me movilizó en realidad. Vos tenés enfrente, lo que ves constantemente es el mapa de Europa, parte del norte de África, parte de lo que se llama el Levante, lo que hoy sería Palestina o Israel. Palestina. No, esto es para gusto, que lo mira por TV. ¡Maldito sea! Y vos al principio podés elegir entre 3 facciones dentro de lo que es la República Romana. Y el objetivo es el que vos elijas un poco, pero el objetivo es que vos logres constituir el Imperio Romano. Yo generalmente elegí a los Julios, que es la facción roja, porque Julio César, y tenía 15 años, discúlpenme. El Julius Caesar, y después se usaba mucho a los galos, que lo que hoy sería Francia. Y lo que tenías que hacer era o matarlos a todos. También había una parte de diplomacia y también había una parte de desarrollo económico, juntar guita para... Ahí vemos cómo se reproduce el capitalismo en un videojuego. Era acumular capital, reinvertirlo en distintos edificios que te hacían producir más y mejores cosas, sea dinero, sea cultura, sean tropas. Y así es como podías vencer en última instancia a tus competidores, que eran los otros pueblos del mundo. Ok, me gusta. ¿Vos, Ricky? No, te iba a preguntar a vos, pero lo que me hizo de cantarme por la historia es Age of Empires 1, 2 y 3. Más que nada el 2, y después el 3, en realidad sería el 2, 3, 1. Ese juego, y a partir de ahí me fui a otros juegos de historia o que tienen, mejor dicho, una referencia histórica que puede ser agarradísima de los pelos, como Spartan Total Warrior, God of War y montones de otros juegos. En su momento jugué StarCraft, también me gustan los de gestión de recursos, porque tienen como esta cosa de base histórica, que están buenos. Y después nada, básicamente cualquier juego que estaba basado en un tiempo pasado, sobre todo fantasía medieval, siempre me gustó. Pero creo que todo surge a través de Age of Empires 2. Sí, yo creo que en mi caso también, aunque ahora que me recordaste a la Spartan Total Warrior, no sé cuál de los dos fue primero. Es un juegazo. Ese está genial. Sos un espartano que tenés que defenderte de la invasión romana. Y bueno, acá se crea como una línea alterna en el cual vos terminás marchando hasta Roma y derrocás al emperador. Onda, a la miércoles. Igual pasó muy por abajo del radar ese juego. Yo me acuerdo que entre mis amigos nadie lo conocía, yo era el friki que lo jugaba. Y aparte después, una vez que empecé a tener comunidad en internet, también pasó muy por abajo del radar. Eran pocos los que lo habían jugado. Y Sí, otro tal juego cual. que me olvidé de decir
que asumo que lo habrás jugado vos también, A ver. es Shadow of Rome de Play 2. No sé si lo has jugado. Me suena. Un juego en el que vos sos tanto, sos constantemente dos personajes. Un espía que no tiene habilidades para ataque más que espiar, y por otro lado sos un soldado caído en desgracia que ahora sos un gladiador, parecida a la historia de Gladiador. Sí. Agripa creo que era. Y nada, vos tenés que ir a través de eso, escalando posiciones y llegar a ver qué complot mató al padre del soldado y al mentor del espía. Capaz, no sé si. Pensé que lo había jugado porque también es un juego que pasó por abajo del radar Sí. y que les gusta mucho a los gordos de historia. Me suena, pero no lo tengo tanto como los otros, que eso sí, los revisé y después traigo 2 sagas más que también me las revisé, que es una Civilization, que es a vos que te gusta diplomacia, cultura y todo eso, es genial. Todos amamos al Mahatma Gandhi nuclear. Sí, yo no entendía cuando veía eso y después veía un documental de Gandhi, es como, ¿qué pasó en este juego? Es muy loco cuando llegás a la historia primero a través de la referencia cultural y después a través del análisis, como es ese caso. Sí. Como es el caso de Age of Empires y los celtas, y no tenían nunca hubo tal tropa como invasores de Pasto, por ejemplo. Claro, tal cual. Igual vos sabés cuál es la historia con Gandhi. Tengo Es un entendido error. que hubo un error de programación, ¿puede ser? Sí, fue un error de programación en el primer juego, que al loco le habían puesto que era totalmente pacífico, le habían puesto o un 0% de belicismo, una cosa así. ¿Y qué pasó? Ese 0% se volvió, en vez del tope más mínimo, el tope máximo. Ah. Por un error de programación. Entonces, ¿qué Claro, terminó porque el pasando? 0 no significaba nada en la programación. Entonces le puso 99, que era el número más cercano. Y terminó Además, siendo pero terrible. tenía que ver genocida. también con una perk de si vos elegías justamente el camino de la paz, a todos les bajaba la belicosidad, o lo belicoso mejor dicho, a todos les bajaba ese medidor, incluso a que ya lo tenían 0, lo cual lo hacía volver al máximo. Ese era el problema. Ahí va. Es buenísimo, me parece un gran meme de internet, un gran meme de los Fue videojuegos. tan divertido y tan gracioso que Gandhi, la persona más pacífica del mundo, te termine armando las bombas atómicas ahí. sí. ¿no? Igual problematicemos Entre comillas. a Gandhi después. Sí, bueno, pero es como la imagen, Pero la cultura popular lo llevó la a cultura ese popular. Y vos lo ves ahí tan bonito y qué sé yo, y el loco es lo más basura que hay en el juego. Sí, tal cual. Pero ¿qué pasa? A partir del 2, ese error se volvió canónico. O Claro, sea, y sí. a partir de ahí lo hicieron a propósito. Y es a día de hoy, que estamos en Civilization 6, casi 7 ya, que lo van a seguir haciendo a Gandhi así. Es que me parece. Es una marca fabuloso. registrada. ¿Y el otro juego que iba a nombrar? Acá la otra saga que yo me la recontravicié es los Call of Duty. O sea, Ok. todos. Después he probado algún que otro Battlefield, sobre todo el nuevo de la Primera Guerra Mundial. Ese es Está increíble. espectacular. Escuchar Pero- el llanto de dolor de los soldados caídos. Claro. Y sobre todo cuando sos vos. Es increíble. Ese es Matar épico. ingleses también está bueno. Siempre. Tal cual. Pero bueno, después yo siempre, si me decís un bando, y sí, Call of Duty, porque lo vicié siempre en todos. Todos en todos lados. O sea, me encanta. Recordemos que los primeros Call of Duty, hasta los Modern Warfare, eran de la Segunda Guerra Mundial. Entonces tenía mucho más sentido que llegues a historia a través de los Call of Duty, porque de repente estabas defendiendo a Stalingrado de la invasión alemana, o sí, arte. Eso es arte. O tomando Berlín con las tropas soviéticas, defendiendo las calles de Londres. Me acuerdo que había un Call of Duty, el World at War creo que era, que agarrabas la bandera roja y la clavabas en el Reichstag Sí. Creo que es el World at War 2. con una música súper épica. Igual asumo que Auto nos va a corregir ahora porque él es el más lo vició ese seguramente. Sí, El y- Losing Garand era mi arma favorita. Y después también está genial jugar online. Y estabas todo el tiempo eligiendo entre Marines y soviéticos. Y estaba genial que según si ganabas con uno u otro te ponían el himno. Ahí ya habla de nuestra Estaba- clase social porque yo no podía jugar online porque no tenía internet suficiente que me banque. Ah, Entonces bueno, a era mí me o jugar pasó. como es en la casa misma con otras máquinas o nada. Claro. Igual hablemos de algo, un fenómeno particular por el cual todos probamos por primera vez el online, que es los cibers. Sí. Asumo que muchos Bueno, habremos- de hecho a mí me pasó el hecho de el Call of Duty y el Counter. Tenía que ir sí o sí a los ciber. Sobre todo a Megasonic, que era como
el lugar si querías probar juegos nuevos, sobre todo uno como el Call of Duty, que en el ciber del barrio ni en pedo lo iba a correr. Y en algún momento, cercano al 2013-14, logré por fin tener como una compu piola y jugar al Call of Duty 4 en mi casa, que era como ya un delirio. Y bueno, nada, después lamentablemente los ciber fueron decayendo. Sí, por la llegada de la banda ancha a la mayoría de los hogares ya no tenía mucho más sentido ir a un lugar a usar banda ancha, básicamente. Sí, yo me acuerdo, yo siempre le digo, mis hermanos son los dos, uno post 2007 y el otro 2014. No saben lo que es. Yo viví los primeros años, o sea, yo nací en el 2000, yo lo llegué a vivir la época de la cabina telefónica, la época de, claro, de la computadora que tenías que ponerle el protector de pantalla para no lastimarte los ojos. Sí, entre muchas comillas, pero yo se lo sacaba. Rebelde. Bueno, tenía muy pocos años, no era como vos que seguramente eras adolescente en esa época, pero... Yo lo hacía por rebelde también. Igual bueno, en mi caso no hubo computadora hasta que tuve los 18. No. Pobreza estructural. Yo tuve computadora, no me acuerdo cuándo, pero nos pasaba eso. En los primeros años, cuando todavía no había teléfono y las computadoras eran esas cosas grandes y esos masacotes grandes, no todos teníamos computadora. Y si teníamos computadora, no teníamos internet. Claro, entonces creo que 2004, 2005 tuve la primera compu que corría el Age of Empires 2, el Tzar y alguna que otra más. El Tzar era mucho más básico, nosotros estábamos hablando de las civilizaciones. Las civilizaciones era europeo, asiático o árabe. Recontra random. Esas eran las tres civilizaciones que te podías elegir en un juego. ¿Qué soporte digital ustedes creen que ayudó a democratizar los videojuegos? El que más ayudó a democratizarlo. El Doom. Cuando digo soporte, obviamente es el consolas. El hardware. Okay. Para mí son dos. La PC, cuando llega a los hogares, y el PlayStation 1. Bien. ¿Tommy? Yo lo investigué y tengo una respuesta, por eso okay. Te estoy preguntando. Te puedo dar argumentos por qué las dos, después van a estar errados claramente cuando me lo contrapongas con tu averiguación, pero tengo esos dos. Después de Tommy, si querés te tiro argumentos. Yo podría decir... y después de vos. Estoy entre tres. A ver. Elegí dos, porque si no... Bueno. Claro, no hagas trampa. No, voy a elegir tres porque soy rebelde. Cuando digas el tercero te apagamos el micrófono. No, yo pienso en la PC, pero también pienso en este aparatito. Bueno, ¿y el tercero cuál era? El tercero era la Play 2. Muy bueno. ¿La web? Yo voy a ir más atrás en el tiempo en cuanto a la consola a elegir. A mí me parece que si me la tengo que jugar por una, y voy a decir una sola, para mí es Nintendo. Ok. ¿Y por qué vos decías...? Para mí PC, por una cuestión de... Sobre todo cuando en los late 90s, cuando empieza a llegar a los hogares, empieza a ver esta cosa de... Ya tengo este aparato que sirve para laburar, lo voy a usar para el ocio, voy a ver qué puedo hacer a través de esto, o sea, qué puedo hacer. Y con la Play 1 lo que tiene es la facilidad de piratearla, de chipearla, de flashearla. Entonces, el hecho de que nosotros, yo te digo porque justo soy la generación que consumió eso, que pasó. la misma edad casi. Sí. Consumimos, pasó lo mismo también con la Play 2. ¿No quieren decir la edad? 31, casi 2. Ya te tomé. Y lo llevo mucha honra y canas. En la rodilla. Estos días de humedad me matan. En mis tiempos, cuando se jugaba en la Play, vos tenías la diferencia entre Nintendo, por ejemplo, que eran los máximos competidores, Nintendo, Sega y PlayStation. Nintendo y Sega tenías... O sea, eran tan buenos sistemas que era muy difícil piratearlos. Entonces, PlayStation, al ser además la consola de las tres, la consola más barata, y que encima era pirateable, cuando los otros juegos te los vendían a 20, 25 pesos dólares en ese entonces, la PlayStation 1 te lo podías comprar a 4, 5 o 6 pesos dólares. Entonces, quieras o no, es más, podías hacer 3 en 1, totalmente pirata. Entonces, ahí para mí se empieza a democratizar, entre comillas, porque tenías que tener la consola, los videojuegos. Pero ahora necesito saber cuál es la respuesta. Yo voy a reformular
Para mí el soporte tiene que ver con... Esto porque sos joven y no tenés huevos para sostener una línea. No, porque lo estuve pensando. Yo creo que puede ser tranquilamente la PC, pero no es por el dispositivo en sí. Podría ser la Play 2, que efectivamente democratizó un montón. Podría ser esto, pero esto no es. Yo sostengo esto, pero por otra cosa. Tiene que ver con el CD. Bien, ahí tiró una muy buena disyuntiva. Sí. Con la generalización del CD es que se puede llevar a la cuestión de la generalización, no por el formato de la Play 1, no por el dispositivo de la Play 1, sino por el CD. Igual, el CD es lo que lleva al pirateo enorme a las casas esas. Ahí te voy a tirar un actually, que es que o sea, vos podés tener cantidad de CDs piratas, los que quieras, como en la Sega Saturn, pero si vos no chipeas a la Play para que los pueda leer, o mejor dicho, si vos no intervenís a la consola de manera que pueda leer esos CDs, no vas a hacer nada, que es lo que pasaba con la Sega Saturn. Actually. Antes del chipeo vino el CD. Sí, existe primero el CD, desde finales de los 80. Vos podés tener la cantidad de CDs piratas que quieras. Si vos no tenés la consola que lo pueda leer, te los vas a meter en una buena repisa. Como pasaba con la Sega Saturn. Está perfecto, pero por eso eso lo que hace es democratizar el dispositivo. La democratización de los videojuegos viene a partir no de la PC, la PlayStation. No lo va a decir él igual. No lo va a decir él igual. Sony, etcétera. Tiene que ver con precisamente, sí. Bien. Sostengo, pero bueno. Para zanjar este problema, todo lo que dijeron está un poco bien en todos esos sentidos, incluso lo último que dijo el compañero. Son un montón de variables que tuve que tener en cuenta. Yo lo fui más o menos diagramando en función de la cantidad de usuarios, pero cada historiador lo analizó de una forma distinta. Así que sepan aceptar esa digresión. Claro, no creo. ¿Hay alguien que acertó por eso, en esta mesa? Me había tirado Nintendo. Vos ahora me confirmarás si soy yo el que acerté o no. Pero me había tirado Nintendo justamente por eso, porque me parece que fueron los primeros como grandes pioneros. Y encima fueron los que estuvieron a la vanguardia durante mucho tiempo. Yo lo que llegué a diagramar es que hay distintos momentos explosivos para los videojuegos. Creo que llegué a diagramar 4 o 5 momentos que fueron súper importantes. Quizás el momento donde la explosión llegó a límites insospechados fue a través de lo que dijo Tommy, el celular. Específicamente cuando llegaron los smartphones, les dieron una gran capacidad de procesamiento a algo que se terminó convirtiendo en una computadora diminuta y que posibilitó que, sumado a la tecnología del Wi-Fi y de la tecnología del 3 y 4G, se descargase fácil y rápido videojuegos todo el tiempo, y que hasta tu tía abuela tenga al Candy Crush en el celular y puede entrar fácil y funciona rápido, cosa que no pasaba con las compus, que rápidamente alcanzabas el techo técnico. En cambio el celular lo que hacían es preparar videojuegos que ya estaban creados, los hacían un poquito más modestos y los llevaban al celular y no tenías tantos problemas de se me traba y ese tipo de cuestiones. Así que fue el celular. Sin embargo, todo lo que dijeron está bien, es parte de otros momentos, solamente que es gracias al celular que hay una gran cantidad de usuarios de repente en el mercado. Y de hecho, las grandes compañías hoy por hoy piensan más en producir pequeños videojuegos contenidos para un celular porque son más rentables. Hoy por hoy el videojuego más rentable quizás es el Genshin Impact, que es un videojuego que estaba pensado tanto para una consola o una computadora como principalmente que funcione en un teléfono celular. Es el caso de Tencent en China y en el mundo. O sea, justamente ese juego está creado por una gran empresa de videojuegos que es Tencent, distribuidora y desarrolladora, y está apuntada justamente al mercado increíblemente inmenso que es China. Así que no había tenido en cuenta ese detallito. Detallito hermoso. Nada, eso lo hicieron específicamente estudiando el mercado de videojuegos y la industria, cómo funcionaba, qué es lo que más querían. Incluso los personajitos que vos podés comprar o ganar en ese juego
son de aspecto animesco, que es algo que se toca con la comunidad de los gamers o videojugadores y con otros sectores más turbinas. Pero ese aspecto animesco lo hace agradable a la vista y que si lo ve un padre diga, bueno, no es tan problemático. Lo mismo que pasa con Minecraft o con Roblox que mencionamos antes. De ahí otra disyuntiva fuerte que podemos hablar en otro programa porque ya nos queda menos de 10 minutos. Es la violencia y ese telón que siempre se puso de qué tan permitido está la violencia dentro del desarrollo de videojuegos. El desarrollo no, porque ya hablamos que hay mucha violencia, sobre todo laboral, pero me refiero a en la creación de videojuegos. ¿Qué tanto podemos permitir violencia? Y cómo es que juegos como, por ejemplo, GTA, que literalmente el título se llama El Gran Robo del Auto, quedan tan disímiles con respecto a un juego como Genshin Impact, que vos lo ves y es, como dijiste vos recién, visible, estéticamente bonito. Entonces, estás jugando a los monos chinos. No tiene sangre. No tiene sangre, claro. ¿Vos estás diciendo que los videojuegos en general son violentos? Y cuando te toca un chabón que es increíblemente inútil en tu team, sí. Pero eso es aparte. O el lag. O el lagueo también. ¿Vos me estás diciendo que meterme en medio de una playa a matar cual genocida Rambo a un montón de soldados del equipo enemigo es violento? No es más violento que la obra que el suceso que se usó para crear ese videojuego, como es la invasión a una playa a través de las fuerzas militares. Pero bueno. Después está el gran debate de si son violentos los videojuegos en sí mismos, si es el gran demonio encarnado. Nintendos. Los Nintendos. Generan epilepsia. Ahí, por ejemplo, estoy en la posición de que para mí los juegos sirven de catarsis. Ya sabemos cómo es nuestra queridísima sociedad. Y uno, en vez de decir, bueno, agarro un fierro y salgo a la calle, decir, bueno, me conecto 2 horas al counter, listo, discuto un par de veces con un brazuca y se termina. Tiro los chistes más xenófobos que puedo y... Claro, Sí. y me voy. Así no se hace igual. Perdón que te lo diga, así no se hace. ¿No? Está muy mal. Te banean la cuenta. Nunca me pasó ni me volverá a pasar. Pero bueno, para mí los videojuegos no son malos ni buenos en sí mismos, son solo un consumo de tipo cultural que si el individuo tiene algún problema de salud mental, lo va a potenciar. O si vive en una sociedad violenta, lo va a potenciar. O si tiene una familia que lo contiene o amigos que lo contienen, no va a haber ningún problema tampoco. Depende del caso. Los videojuegos no son violentos en sí mismos, aunque se muestren cosas violentas. Es como una película. Una película que te muestra una guerra o una violación o algo muy grave no significa que te está tratando de decir andá y mata a alguien o andá y hace daño a alguien. No. Exacto. Pero sí, esto quedará para otro programa capaz, pero sí tendríamos que analizar en cuanto a todos los juegos que salen, en cuántos por ahí hay el tema esto de lo bélico y cuántas otras opciones hay y también si la gente los elige o no. Porque en este momento se me ocurre el Sims y el Restaurant City. O bueno, el Sword capaz, ¿no? Esos últimos 2 de Facebook. Pero no sé realmente cuántas otras opciones también tenemos a los juegos que hemos nombrado. No, yo creo que no sean violentos, decís vos. Claro, que no tengan la cuestión de lo bélico como motor del juego. Te puedo nombrar montones. Call of Duty, no, mentira. No, It Takes Two. Two Brothers. Untitled Goose Game. Stardew Valley. Stardew Forager. Bueno, pero hay monstruitos en Stardew Valley. Bueno, pero no es algo bélico. O sea, vos estás hablando de juegos en los que no tengas que combatir nada de nada. Claro. Bueno, igual, sí, está bien. El Stardew Valley dentro de todo es tranqui. O sea, ahí te creas tu propia granjita, tu propia casa. Sí. Tenés los simulators, Farm Simulator, Bus Driver Simulator, el SimCity o el City Skylines. El Tetris y sus 10.000 variantes. Yo creo que el Tetris es bastante bélico, sobre todo si te pones a pensar en el contexto en el que fue creado, que es una forma de la Unión Soviética para entrar en la industria de los videojuegos. Solo le estás diciendo el violento para desmerecerlo porque vino de la Unión Soviética. Peroncho.
El Tetris no es violento, si vamos al caso. No, pero si estás hace 2 horas haciendo la filita para que te entre el de 4 cuadraditos y no viene, y no viene, y no viene, y te sigue mandando el cuadrado ese, sí te genera violencia. La violencia de los videojuegos es contextual, señores. ¿Puedo cerrar con algo? Cierre. Spore es un gran juego. Vamos. Me parece que estás muy equivocado, pero bueno. Tenemos 4 minutos, dale. Tengo argumentos. El Spore puede ser un gran juego hasta la primera mitad, pero justamente el gran problema de Spore, y es lo que vengo hablando y que no haces o no tenés la capacidad de abrir los oídos, es no sabe qué es ese juego. Entonces, si vos a la hora de crear un videojuego no tenés referenciado ni tu target, ni tu contenido, ni qué es lo que querés hacer, entonces sos un mal juego. Y no solamente porque va cambiando, es que literalmente no llega a ser un gran juego de evolución ni un gran juego de gestión de recursos. Es malo en la transición, es muy malo en el segundo sobre todo, y en el primero es como que o sea, está bueno, es entretenida la primera parte, pero después es un gran Tiene un montón de icebergs que son espectaculares y se desarrollan en la última parte del juego. Y te voy a decir una cosa, es un juego no que no sabe qué es, que se atrevió a mucho para su época. Sí, es un juego que se atrevió a un montón. Ya había juegos que eran disruptivos en ese entonces. Creo que después salió en 2007, por ejemplo. El problema con Spore, ¿sabes cuál fue? EA. Seguramente. Es justo en el momento en que EA empieza a comprar muchas compañías muy buenas y las hace mierda. El Spore era un juego que tenía mucho... Si vos te ves, hay un montón de iceberg en el Spore, no solo dentro del juego, sino en su proceso de desarrollo. Por eso yo digo que es un increíble juego, porque tiene mucha historia. Puede ser Déjame que te cuente. No, pero abrí los oídos. Escuchá esto porque es interesantísimo. Los desarrolladores tenían en mente otro tipo de juego. Tenían en mente un juego mucho más completo que el que salió. Es verdad que es un juego incompleto, pero es un juego que en concepto aspiraba un montón, y que cuando yo digo el Spore es un gran juego, hablo de ese juego que una vez se hizo, que jamás se completó, que quedó ahí como un proyecto trunco y quedó eso que está ahí. Cuando yo hablo del Spore, hablo de ese gran iceberg que se nota en el juego base, que lo podés encontrar lo que hay, los restos, los fósiles de lo que pudo haber sido, por ejemplo, el estadio marítimo. Iba a haber un estadio marítimo, además de terrestre. Y la parte del espacio iba a ser mucho más completa. Es verdad que el juego es incompleto, en eso te doy la mano. Pero si vos no jugás a Iceberg, vos jugás a juegos. Bueno, es como que me digas, no, porque la mejor experiencia de sociedad socialista comunista es la Comuna de París. Pero bueno, lamentablemente no llegó a nada. Entonces no es la máxima experiencia, es una experiencia corta. No es una gran experiencia. Pero nosotros que hablábamos en programas anteriores, hay que recuperar los futuros pasados. Lo que pudo haber sido el Spore es un momento rescatable de la industria de los videojuegos. Una cosa es un futuro pasado, otra cosa es un what if. Podría haber sido el juego definitivo, el Uber Game, pero no lo fue. Es un juego mediocre. Pero por mucho podríamos rescatarlo, porque con ese argumento el Spore jamás nunca se rescata y nunca se hizo un juego como el Spore. Es mi objetivo, que no se rescate juegos como el Spore si salen así de rotos. Pero salió así de roto por la industria. Más vale, y disculpemos a la industria, claramente. Yo no estoy a favor de la industria necesariamente. Yo te digo que si vas a sacar un juego que está roto, no lo saques. Nada más. Porque nunca giraste la galaxia para que salgan las fotitos. Eso te pasa. Más vale que no, porque el juego se torna aburrido. Porque no sabe qué quiere ser, es incompleto. Y hay casos de juegos incompletos que salieron más o menos bien, como el Metal Gear 5, que la historia quedó trunca y la terminaron los ponchazos. Igual así todo, ese juego de Metal Gear que menos defiendo, siendo fan de la saga, me parece que no es el mejor claramente, porque